Buen día, mi nombre es Emanuel Celis y les vengo a hablar sobre mi proyecto de grado que habla sobre la rehabilitación de pavimentos rígidos en la planta Ingredium en Colombia. Se va a llevar un proceso integral desde la planeación hasta el aseguramiento de la calidad y se puede observar el contenido que se va a llevar a cabo. Este proyecto es el resultado de mi experiencia como pasante en la empresa Masterplac, en el cual se realizó el proceso de rehabilitación de pavimentos dentro de la planta Ingredium ubicada en Cali, Valle del Cauca. Los procesos que se realizaron fue planeación, ejecución, gestión y seguimiento de calidad, optimización, entre otras. Esto con el fin de garantizar la estabilidad, operatividad, capacidad de carga y vida útil del pavimento. Dentro del objetivo general se tiene documentar y analizar el proceso integral de rehabilitación del pavimento en Ingredion. Para esto se tienen diferentes objetivos específicos que incluyen analizar y diagnosticar el estado inicial de los pavimentos, supervisar y participar en las actividades, documentar las etapas del proceso constructivo, elaborar informes y desarrollar reflexión final. Entonces, ¿qué es un pavimento? El pavimento es una asociación de capas compactadas de materiales seleccionados que pueden ser o base o subbase, que se colocan y sirven para soportar cargas repetidas de tránsito de vehículos. Hay diferentes tipos de pavimentos. En este caso se realizó un pavimento rígido, el cual está compuesto por losa de concreto, base subbase y la subrasante, que es la capa de apoyo. Para el diseño del pavimento rígido se tienen en cuenta diferentes aspectos como la carga de tránsito, las condiciones climáticas y la resistencia a los materiales. En este caso, el periodo de diseño del pavimento va a ser de 10 a 15 años debido a que es rehabilitación. Pero el diseño de pavimento se tienen que tener en cuenta las juntas de contracción, de dilatación y las juntas de construcción. Esto debido a que por esfuerzos de alabeo se pueden generar fisuras transversales o longitudinales debido al alabeo restringido. Rehabilitación es un proceso en el cual se restaura el pavimento afectado a su condición de soporte original o se mejora su condición de soporte. Esto con el fin de prolongar la vida útil de la vía y optimizar las condiciones de servicio para los usuarios. Entonces se tienen diferentes técnicas de rehabilitación. En este caso se hizo reconstrucción total del pavimento. Ingredium es una empresa dedicada a la producción de soluciones en ingredientes a base de almidón. La planta, ubicada en Cali, posee alta demanda de transporte de carga pesada en sus vías de acceso y es fundamental mantenerlas en buen estado. El proyecto inició con un proceso de licitación en la cual se realizó una visita a la planta y se identificaron las tres zonas a intervenir, que son la portería, almidón y molienda. La planeación se basó en la metodología PMI, el cual es un enfoque ampliamente utilizado en la gestión de proyectos. Se estructura en cinco fases fundamentales: el inicio, la planificación, la ejecución, monitoreo y control y el cierre. Dentro de la planeación se realiza el presupuesto, que es un documento técnico y financiero que detalla el costo total del proyecto. Este se realiza con el objetivo de garantizar que la obra se ejecute dentro de los límites económicos establecidos. En este se incluye el costo directo y costos indirectos y margen de utilidad. Existen dos tipos de presupuesto: el estimativo, que se elabora en las fases iniciales, y el definitivo, que ya se realiza con las cantidades obtenidas en obra. Aquí se observa el presupuesto realizado en Ingredion. Dentro de la planeación también se tiene que tomar en cuenta las cantidades de obra, que es una medición detallada de los materiales, volúmenes y trabajos necesarios para la ejecución de un proyecto de construcción. Las cantidades se determinan a partir de planos y especificaciones técnicas otorgadas por el cliente, en este caso es Ingredion. Entonces, a partir del presupuesto se realiza un análisis de precio unitario de cada actividad dentro del proyecto de construcción, en el cual se incluyen los costos de materiales, los costos de mano de obra, los costos de equipos y herramientas, los costos indirectos y asimismo se observa el rendimiento de cada actividad. El contrato que se realizó en el proyecto de Ingredion fue una orden de compra en el cual se formalizó el servicio prestado por el proveedor Masterplac y se especificó el proyecto, que es rehabilitar el pavimento. Se esclarecieron las pólizas, los plazos de entrega, los términos, especificaciones técnicas, de calidad y de seguridad, formas de pago, obligaciones por parte del cliente y del proveedor con el proyecto, entre otros. Otro ítem importante dentro de la planeación es el cronograma inicial, el cual es una herramienta de planificación donde se organizan las actividades dentro de un periodo estimado. En este se permite identificar la ruta crítica, la cual es la que tiene la actividad con mayor impacto en los tiempos de ejecución del proyecto. También se tiene que tomar en cuenta los materiales y mano de obra que se van a utilizar dentro del proyecto. Entonces se pueden clasificar en materiales, equipos, herramientas, mano de obra y calidad. Dentro de la estructura del pavimento se diseñó el concreto según la norma INVIAS 500, donde se consideraron cargas y condiciones de ingredio. Las características importantes que se encontraron fue el asentamiento de 125 milímetros, la resistencia a la flexión de 3.9 megapascales, la adición de fibras metálicas Dramix, concreto premezclado acelerado a 7 días y el acabado texturizado. Aquí se pueden observar los tres tipos de juntas y cómo se manejaron, dentro de las cuales los centros de dilatación se utilizó jumbolón,
la junta de transmisión se utilizó dovela lisa y canastilla para aportar dovelas. Y dentro de la junta de construcción se utilizó también dovela lisa y se perforó en las losas existentes. Dentro de las tres se utilizó sello flexible. Se diseñó la estructura del pavimento de la siguiente forma. La capa uno de subbase compactada al 95% y de espesor 30 centímetros. La capa 2 base granular compactada al 100%, de espesor 15 centímetros. Y la capa 3 losa de concreto de espesor 20 centímetros. Los refuerzos se realizaron según las especificaciones del cliente, donde para paños regulares se utilizó las Beltés, para paños irregulares siempre debía ir reforzado con parrilla, y para las cajas se colocaban diagonales y varillas. Para la ejecución y desarrollo se tuvo documentación en la obra, en la cual se tiene el acta de inicio, que es el documento el cual marca el inicio de la obra, se involucran el contratista, el supervisor y la interventoría. También se tienen los actas de cobro, las actas de entrega parcial, las actas de comité, se realizan informes semanales y reportes diarios, donde es la bitácora de obra y se registra detalladamente cada actividad. Se tienen las cantidades de obras reales y las actas de entrega final cuando ya se finalicen todas las actividades. También se debe llevar un control de equipo alquilado y propio de Masterpack. El desarrollo del proyecto se tiene la solicitud de materiales, que es un proceso clave para evitar retrasos. Los rendimientos, en el cual se evalúa la productividad de la mano de obra, maquinaria y materiales. También se tiene la caja menor, que es un fondo destinado a gastos menores e imprevistos. Y el cronograma ajustado, que depende de los adicionales imprevistos que surjan dentro de la obra. Dentro del proceso constructivo, primero se localizó y replanteó las zonas a intervenir. Luego de esto se empezó a demoler las losas y se recogió el escombro por medio de volquetas y se llevó ese material a un botadero certificado. Luego se excavó, también se recogió en volquetas, se llevó a un botadero certificado y se compactó la suprasante. Posterior a la conformación de la suprasante, se distribuye material de subbase y se compacta con agua en la suprasante hasta llegar a un grado de compactación del 95%. Se toman las densidades, luego se distribuye la base y se compacta. Se vuelven a tomar las densidades para la base y ya se empieza la instalación de anclajes donde primero se perfora, luego se sopla, y luego se le aplica epóxico secador anchor fix y se engrasa el otro extremo. Luego se empieza el alistamiento de las zonas con canastillas y refuerzos y se empieza el proceso de fundición, donde primero se toma el asentamiento y las muestras, luego se descarga el concreto de forma directa o por medio de trasiego con dumper, luego se vibran los bordes y el concreto para disminuir los vacíos, luego se nivela el piso con una madona y se aplica reductor de vaporización para darle una mejor trabajabilidad al acabado. El acabado se realizó con un cepillo texturizador y se colocó antisol blanco. Luego se realizan los cortes de juntas al siguiente día y a los 7 días se instala el soporte de sello y el sello de juntas. El plan de calidad se realiza de acuerdo al acta de asignación, donde se clasifican las actividades en orden uno, que son críticas, y orden 2, secundarias. Y se realiza un plan de seguimiento con criterios de aceptación y control. También se anexan reportes diarios y listas de chequeo y listas de liberación. También se debe llevar un control de calidad en los ensayos de laboratorio y campo que cumplan las especificaciones técnicas y se van haciendo auditorías internas de control. La importancia del plan de calidad es para que nos certifiquen con la ISO 9001 e ISO 45001 por medio de auditorías anuales que verifican que los productos sí se entregan de acuerdo a las especificaciones técnicas. Dentro de esto también se debe tener en cuenta la gestión del proyecto, la cual tiene una estructura organizacional definida, y capacitaciones, también un control de cambios y modificaciones del proyecto y un plan de seguridad y medio ambiente. Como conclusión, la rehabilitación de pavimentos rígidos en entornos industriales es un proceso que requiere una planificación detallada, la aplicación de técnicas constructivas especializadas y un riguroso control de calidad para garantizar la durabilidad y funcionalidad de infraestructura. Y como recomendaciones se deben tener controles más estrictos, explorar usos de herramientas tecnológicas y concretos con aditivos de crudo acelerado, la metodología PMI es muy importante para la correcta planeación, mantenimiento preventivo de máquinas y equipos y mejorar la planificación y solicitud de materiales y equipos. Aquí podemos observar las referencias utilizadas. Muchas gracias por su atención. Cordial saludo, mi nombre es Santiago Rodríguez. El presente trabajo trata de las enseñanzas de la práctica en supervisión y control de procesos constructivos en proyectos de edificación, ejecutado en la modalidad de pasantía en el 2024-2 y dirigido por la ingeniera Marisabel Molina.
Está compuesto por una introducción, objetivos, metodología y conclusiones. ¿Qué consecuencias pueden surgir cuando no se cumple con las normativas y los estándares de calidad? De la supervisión y el control técnico depende que una edificación sea segura, funcional y durable. En este trabajo de grado se analiza el proceso constructivo de la mampostería en una edificación y se identifican retos y aprendizajes. Se tiene como objetivo de esta pasantía el integrar los aspectos teóricos y prácticos de la ingeniería en un entorno real de obra, contribuyendo al desarrollo efectivo del proyecto y asegurando el cumplimiento de los lineamientos técnicos establecidos. Como objetivos específicos está fortalecer la capacidad de análisis crítico, adquirir experiencia en la supervisión y profundizar en el conocimiento de normativas. La metodología aplicada incluye la revisión y el análisis de la documentación existente, la observación y registro de la obra, comunicación con el personal del proyecto, análisis de los datos recopilados y recomendaciones y propuestas de mejora. En esta revisión se analiza la normativa, los planos y los documentos relevantes del proyecto, tales como el contrato y los pliegos de licitación. En ellos se encuentra información acerca de las especificaciones técnicas y demás consideraciones a tener en cuenta durante el proceso de la obra. El Reglamento de Construcción Sismo Resistente, en el título D, proporciona los requisitos mínimos para el diseño y la construcción de estructuras de mampostería. La norma técnica colombiana detalla propiedades físicas requeridas para las unidades de mampostería. En los planos del proyecto se plasma la disposición y la dimensión de los espacios, además de especificaciones y aspectos requeridos en la construcción, tales como distancias mínimas, refuerzo de acero, detalles de anclaje, entre otras más. El análisis de precios unitarios es un aspecto crucial, tanto en la planificación como en la ejecución de proyectos. Se realiza un análisis detallado de los costos involucrados en cada actividad. En estos costos se incluye la herramienta menor, los jornales y los diferentes equipos utilizados. A cada uno se le asigna un rendimiento basado en la experiencia, que es adquirida solamente con la práctica. Una vez realizada la estimación del valor parcial de cada actividad y conocidas las cantidades a ejecutar en la obra, será necesario agregar gastos adicionales como la nómina del personal administrativo, un porcentaje para cualquier imprevisto y la utilidad del proyecto. En las generalidades del contrato se incluyen las partes involucradas, ménsula y constructora B y G, además del objeto y valor, plazos, formas de pago, pólizas y normativas relacionadas. En las generalidades de los pliegos se detallan las actividades a realizar, las cuales son mampostería, dinteles y bordillos, columnetas de confinamiento, tanto internos como externos. También se especifican tanto la resistencia del acero y concreto utilizados, como el acero de refuerzo que es requerido. Con el fin de cumplir con estos objetivos, se realizó una observación y registro en la obra. Como parámetros generales, el proyecto Nomad Salitre está ubicado en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá. Cuenta con un área construida de 35.000 metros cuadrados distribuidos en 21 pisos, con 478 apartamentos de tres tipos. El sistema estructural es aporticado y tiene un tipo de cimentación de pilotes de 60 metros. Se ha establecido un formato de revisión para garantizar la calidad y cumplimiento de la normativa durante el proceso de construcción. Un comité integrado por el maestro de obra y los ingenieros de interventoría y supervisión técnica son responsables de verificar que los pasos involucrados en las actividades cumplan con la normativa. El proceso constructivo comienza con el replanteo, las perforaciones, los anclajes y la primera hilada. Se verifican las dimensiones de los muros y la profundidad de las perforaciones. Luego se realiza la construcción de los muros y las columnetas. Se verifican plomos, alineación y limpieza de la columneta antes de fundir. Como último paso, se funden las columnetas y se verifica que no hayan quedado vacíos en su interior. Estas se dilatan con respecto a la estructura.
En los dinteles y bordillos se revisa el acero de refuerzo, el aburdajado y la correcta fundida. La comunicación con el personal. Tener conversaciones con los trabajadores, supervisores y encargados de la obra me permitió obtener información sobre los procesos realizados en el proyecto. De la misma manera, me ayudó a identificar las problemáticas y desafíos, así como las oportunidades de mejora. Una de las problemáticas fue la gestión de los residuos. Estos generaban congestiones y obstaculizaban el flujo de trabajo. Agravando esta situación, la estructura de chute de basuras fue retirada, lo que provocó retrasos en el trasiego de materiales, ya que se debían transportar los residuos mediante el malacate, lo que adicionó una carga extra al proceso. Otra problemática que se presentó durante la obra fueron las interferencias entre las instalaciones de servicios básicos con la mampostería. Se llegó a un acuerdo para que éstas solo se ejecutaran hasta un nivel determinado, lo que permitió la realización de los muros de una manera más eficiente. Aunque esta solución mejoró la productividad, generó gran cantidad de desperdicio al terminar las instalaciones. La torre grúa fue un elemento crucial en la obra. Esta permitió el trasiego vertical de miles de ladrillos para la construcción de los muros de cada apartamento. Sin embargo, una vez que fue finalizada la cubierta, se inició el desmontaje de esta herramienta. A raíz de esto, el trasiego de materiales tuvo que realizarse mediante malacates, los cuales no cumplían con la demanda requerida y además presentaban fallas constantes. Esto generó una afectación negativa en el rendimiento. La ejecución de una obra de construcción pone en manifiesto una variedad de situaciones imprevistas que no están contempladas en la documentación ni en la teoría. Estas incluyen desde problemas de logística y gestión hasta conflictos en los trabajadores. En estos momentos críticos, el ingeniero debe demostrar su capacidad para pensar de manera creativa y encontrar soluciones que permitan superar estos desafíos. Se identificaron oportunidades para reducir costos y mejorar la eficiencia de la obra. Con respecto a las columnetas, para que la fundida de estas sea la adecuada, será necesario que no haya ningún obstáculo que impida que el grouting fluya con facilidad. Ir verificando la columneta a medida que se ejecuta el muro. Mientras que está fresco el mortero, hace que no sea necesario limpiarla más adelante cuando el mortero haya endurecido, ahorrando así tiempo de ejecución. También con la finalidad de mejorar el rendimiento, se propuso dejar el espacio para el dintel cuando se fundieran las columnetas, lo que evitaría el segundo proceso de volver a fundir el restante que queda por encima. De esta manera se ahorra tiempo. Asimismo, se destacó la creación de un diagrama de Gantt en Excel que permitió organizar la información del avance de cada actividad de manera visual y accesible, lo que facilitó la gestión y priorización de las tareas más importantes. Esto contribuyó a mejorar la eficiencia y la productividad en la ejecución del proyecto. Como conclusiones se da cuenta que la coordinación del personal es fundamental en un proyecto, ya que implica que se sincronicen múltiples equipos para lograr los objetivos. Asimismo, la comunicación clara y oportuna permite que todos los miembros conozcan sus responsabilidades, lo que ayuda a prevenir errores y malentendidos. Proporcionar retroalimentación y reconocer el desempeño garantiza que el proyecto se complete de manera eficiente y segura. Y la planificación ayuda a establecer plazos y presupuestos realistas, reduciendo así el riesgo de retrasos y sobrecostos. Entre la bibliografía se encuentra la norma sismo resistente, la norma técnica y los documentos del proyecto, y se agradece a la constructora BIG y a la Universidad Nacional por brindarme la oportunidad de aplicar lo aprendido en un entorno real como ingeniero civil. Gracias. Cordial saludo para todos. En este momento inicia la presentación del trabajo Aplicación de tecnologías BIM en proyectos de ingeniería civil, desarrollo y extracción de cantidades de obra y elaboración de memorias gráficas para la entrega y control de presupuestos, en el marco de la asignatura Trabajo de Grado, modalidad pasantía, semestre 2024-2. Mi nombre es Johan Steven Vega Navarrete y el director a cargo de este proyecto fue Camilo Ríos Pesnea. Pertenezco a la Facultad de Ingeniería Civil, sede Bogotá, Universidad Nacional de Colombia. Acerca del contenido, en esta presentación abordaremos las siguientes secciones. En primer lugar, se presentará la introducción, donde se hablará del contexto general del proyecto, identificación de la problemática y justificación del proyecto. En segundo lugar, se presentarán los objetivos generales y específicos. En tercer lugar, se presentará el planteamiento de la solución como una propuesta inicial. En cuarto lugar, se presentarán los avances realizados, metodología y los desafíos y estrategias de superación. En último lugar, se presentarán los resultados finales con los logros e impactos del proyecto, las oportunidades de mejora y las conclusiones finales.
Para empezar, es necesario aclarar que el cálculo de cantidades y la elaboración de presupuestos son fundamentales en proyectos de ingeniería civil, ya que determinan la gestión eficiente de recursos. Sin embargo, la metodología actual para la extracción de cantidades, la falta de centralización en las memorias de cálculo y su débil vinculación con el presupuesto generan inconsistencias, errores y pérdidas de tiempo. La implementación de herramientas BIM, Building Information Modeling, busca centralizar esta información en una nube compartida, permitiendo acceso en tiempo real, mejorando la transparencia, optimizando la toma de decisiones y reduciendo márgenes de error. Acerca del contexto del proyecto, actualmente la empresa ArcProSea realiza la extracción y cálculo de cantidades a partir de planos 2D, de PDF y AutoCAD y modelos 3D en Revit y BIM 360. Este proceso se lleva a cabo mediante una tabla de cantidades de información de la WBS o Work Breakdown Structure, que incluye un código, una descripción o ítem, una unidad de medida, una cantidad y comentarios para cada actividad del proyecto, como se observa en la imagen superior. Luego, las actividades se trasladan a una sección inferior del mismo archivo Excel con capturas de pantalla que evidencian la fuente de cada cantidad. En este caso, se observa el ejemplo de los muros en ladrillo en la parte inferior. Ahora, hablando de la identificación de la problemática, tenemos que para la extracción de cantidades y su registro de memorias gráficas, estas cantidades se desglosan por nivel, tipo de apartamento o unidad estructural según las necesidades del proyecto, por lo que las capturas de pantalla son necesariamente generales y poco detalladas, dificultando así su revisión. Además, la falta de acceso al modelo Revit en obra complica la verificación de cantidades. Por ejemplo, una persona en obra, al realizar la revisión de los muros de mampostería y de cada muro en específico, incluida la cantidad total, tendrá como única referencia visual una captura de pantalla de todos los muros del mismo tipo presentes en todo el nivel de la estructura, como se observa en la imagen superior derecha, algo evidentemente poco claro y práctico. Finalmente, el traslado manual de las cantidades obtenidas a 5 es laborioso y propenso a errores debido a la doble tarea de pasar una por una de las cantidades obtenidas desde el archivo Excel a 5. En este caso se observa el ejemplo en la parte inferior izquierda, la tabla de todo un subcapítulo de muros de mampostería que deben ser trasladados a 5. Refiriéndonos ahora a la justificación del proyecto, es necesario decir que la adopción de herramientas BIM es necesaria para eliminar tareas obsoletas y mejorar la eficiencia. BIM no solo optimiza la elaboración de presupuestos, sino que también facilita el acceso rápido y claro a la información. Las herramientas claves para el desarrollo de esta metodología son, en primer lugar, Autodesk Revit, el cual permite el modelado 3D y la extracción precisa de cantidades. En segundo lugar, tenemos Dynamo, el cual es un ambiente de Revit que permite la automatización de tareas repetitivas y laboriosas de la extracción de cantidades. En tercer lugar, tenemos a 5 el cual permite la integración con herramientas BIM para optimizar el flujo de información y el montaje y control de presupuestos. En último lugar, tenemos a BIM 360, el cual es una plataforma colaborativa en la nube para la visualización de cada elemento 3D y acceso a su información total en tiempo real. Refiriéndonos a los objetivos, tenemos como objetivo general implementar herramientas BIM para centralizar las memorias de cálculo y optimizar la elaboración de presupuestos, garantizando una gestión eficiente y un control adecuado durante la ejecución del proyecto. En pantalla se evidencian los objetivos específicos, los cuales no serán mencionados por cuestiones de tiempo. Hablando ahora del planteamiento de la solución, tenemos que la propuesta inicial se basa en el uso del parámetro Keynote o nota clave en Revit, que permite asignar un código identificador único a cada elemento del modelo. Junto con Dynamo, esto facilita la extracción automática de cantidades y su exportación a 5. Además, su vinculación con el modelo 3D en BIM 360 permite su visualización y revisión en tiempo real. Presentaré ahora los avances realizados. Entonces, los pasos a seguir para la implementación de esta metodología empiezan por la selección de un proyecto piloto de vivienda de interés social en Chía, Cundinamarca, a cargo de la constructora ARPRO. En segundo lugar, se montó la estructura base del presupuesto en 5, seleccionando un capítulo estructural y otro arquitectónico para el ejemplo. Tenemos entonces en primer lugar el capítulo de cimentación y la actividad será las zapatas en concreto de 4000 PSI. Para el arquitectónico se escogió el capítulo de pisos y la actividad seleccionada fue el de piso laminado macadamia. Como se muestra en las imágenes, se exportó la estructura del presupuesto Excel, se convirtió este archivo Excel o XLSX a TXT y se configuró en Revit para asignar los keynotes a los elementos. Ahora nos dirigimos a Revit. Allí daremos clic en Annotate, luego en Keynote y luego en Keynote in Settings. Allí se desplegará una ventana que permitirá seleccionar la ubicación del archivo TXT que guardamos recientemente. En el siguiente paso se debe confirmar y revisar la correcta importación de la estructura del presupuesto a Revit. Para esto lo que se debe hacer es seleccionar los elementos que se desean marcar y hacer clic en Edit Type. En este caso se observa la imagen, se seleccionaron los tres tipos de zapata existentes y se da clic en Edit Type. Una vez se abre la ventana de propiedades, se debe dar clic en los tres puntos frente a la palabra Keynote, la cual se encuentra en la sección de Identity Data, y desplegar cada nivel de la estructura del presupuesto. Una vez se abre la estructura del presupuesto, debemos desplegar cada nivel hasta llegar al código con la actividad asociada al elemento, en este caso las zapatas de 4000 PSI. Se da clic en OK y se debe confirmar y revisar que el código asignado al Keynote es correcto, como se observa en el paso 2. Luego simplemente se repite el mismo proceso con los elementos de arquitectura, en este caso los pisos laminados macadam. Una vez tenemos los keynotes asociados a los elementos deseados en Revit, nos dirigimos a 5, donde realizaremos la descarga del script de extracción de cantidades de Dynamo y crearemos un archivo Excel destino totalmente en blanco. Se corre el script de Dynamo y revisamos que todas las actividades o cantidades se hayan extraído correctamente en el archivo Excel. Por otro lado, nos dirigimos a BIM 360, donde crearemos una carpeta donde estarán presentes los modelos 3D procesados con los keynotes presentes. Volvemos de nuevo a 5 y debemos configurar la ruta de la carpeta con los modelos procesados recién creada en BIM 360 para hacer la asociación y la lectura de los modelos 3D. Una vez configuramos la ruta de la carpeta de BIM 365, nos dirigiremos a la elaboración de presupuesto y en el menú izquierdo seleccionaremos Importación desde Revit. Allí seleccionaremos el proyecto sobre el cual se desea realizar la importación de las cantidades extraídas en el archivo Excel. Una vez nos vamos al apartado de datos Revit, se abrirá una ventana en la que deberemos seleccionar el archivo Excel que contiene las cantidades extraídas por Dynamo. Una vez seleccionamos el archivo, aparecerá una previsualización de los datos a importar, por lo que solo queda revisar y continuar con la validación de la migración. Casi finalizando, debemos validar la migración. Para esto se debe seleccionar el parámetro de agrupación utilizado, que en este caso fue el Keynote, y seleccionar el botón validar. Ya en el costado superior derecho activamos el chulito, el cual nos va a permitir observar cuáles son los cambios que van a realizarse en la estructura del presupuesto. Solo nos queda dar clic en finalizar proceso y dirigirnos a la estructura del presupuesto. Allí deberemos revisar la importación correcta de la cantidad y dar doble clic en el símbolo del rayo a mano izquierda. Una vez damos clic en el símbolo del rayito, nos dirigirá entonces a la memoria de Excel importada que contiene la cantidad individual de cada elemento que está siendo contemplada dentro de la cantidad total presente en 5. Además, otra información adicional y sus propiedades. Ahora, para acceder a la memoria gráfica, deberemos dirigirnos a la pestaña 3D en la esquina superior izquierda y dar clic en visualizar.
Al desplegarse la ventana inferior, deberemos seleccionar el modelo que contiene el elemento en cuestión. En este caso, primero se hizo con el elemento arquitectónico de los pisos. Después, será posible seleccionar cualquier ítem de la lista superior y al hacer doble clic sobre cada uno de estos, se mostrará el elemento seleccionado en la vista 3D junto con sus propiedades de información. Como se puede observar abajo, seleccionamos el modelo arquitectónico, un elemento y nos está resaltando el piso laminado de un apartamento. Ahora solo queda repetir este proceso con el apartado estructural y ya veremos los resultados. Como podemos ver, repetimos el proceso y ahora hemos podido acceder a cada elemento individual de las zapatas. Si analizamos los resultados, podremos ver el fácil acceso a la información de cualquier elemento individual y las herramientas adicionales que esta metodología ofrece, como ver la ubicación exacta del elemento seleccionado, realizar mediciones adicionales, observar todo el grupo contemplado e incluso realizar cortes o otras funcionalidades. Una vez vimos el paso a paso de la propuesta inicial base de esta metodología, se presentarán ahora los desafíos y soluciones implementadas para que esta funcione de una mejor manera. El primer desafío que encontramos fue el tema de los subcapítulos, ya que al importar cantidades de proyectos con más de una unidad estructural o más de un nivel de división de presupuesto, 5 duplicaba la actividad de los elementos que no tenían un parámetro definido como subcapítulo. Para esto se creó un parámetro subcapítulo en Revit asignándolo a cada elemento según su ubicación, es decir, torre 1, torre 2, agregando un nivel más al código. Esto permitió clasificar correctamente las cantidades y los pasos para implementar esta metodología de solución se presentan a continuación. Si lo desean, pueden pausar el video para poder leer detenidamente y observar cada paso con cautela. Como se pueden dar cuenta, acá se logró llegar a la solución donde cada actividad importada cuenta con un subcapítulo asociado y no hay actividades duplicadas. El segundo desafío enfrentado fue el tema de los decimales, ya que si nos fijamos en la metodología base del proyecto y en la solución del desafío anterior, notaremos que las cantidades finales arrojadas cuentan con un gran número de decimales que no es deseado, como se muestra en las imágenes. Para darle solución a este desafío fue necesario modificar el código original de Dynamo para realizar las extracciones, el cual lucía originalmente así. De nuevo, por cuestiones de tiempo, podrán pausar el video para observar cuál fue la modificación de cada parte del código para llegar al resultado deseado. El tercer desafío se encontró en casos en los que un único elemento modelado en Revit tenía dos o más actividades adicionales que requerían ser cuantificadas o que estaban asociadas a este. Por ejemplo, para la actividad de los pisos se tenía originalmente la actividad de metros cuadrados de material de piso, pero esta actividad también tenía asociada metros cuadrados del afinado del piso antes de su instalación y en el caso de zonas húmedas como duchas o cuartos de basura, adicional a estas dos actividades, también se encontraba la de metros cuadrados de impermeabilización. Para esto se presentará la respectiva estrategia de superación y podrán pausar el video para poder leer detenidamente. De nuevo, si desean pausar el video, podrán hacerlo para poder revisar el paso a paso y los párrafos de explicación. Pero lo que nos importa aquí es la esquina inferior izquierda, donde se puede ver el resultado, donde hay otras dos actividades que fueron creadas anteriormente en Revit y ahora se encuentran cuantificadas en 5, todo como un único elemento. Ahora, refiriéndonos al último y más significativo reto, el cual requirió de bastante investigación y que pudo ser desarrollada, fue la necesidad de generar los muros de mampostería contratados por metro cuadrado de metro lineal dentro del modelo principal de Revit, con la finalidad de poderlos cuantificar. Esto debido al ejemplo que tenemos en pantalla, este muro no se contrata solo por su área, sino que como podemos ver, las puertas generan secciones inferiores a 0.6 metros, tanto en altura como en longitud. Estas secciones no se contratan por metro cuadrado, sino por metro lineal, por lo que deben ser cuantificadas por separado. Sin embargo, este es un elemento único, modelado como una unidad de elemento y no puede ser dividido, es decir, no puede ser cuantificado con esta metodología. A continuación, entonces, se mostrará todo el desarrollo realizado para poder llegar a la solución definitiva a manera muy superficial. Todo parte de un practicante anterior que logró desarrollar un código que permitía identificar las secciones, pero solo en el ambiente de Dynamo, por lo que de nuevo solo se tomaban pantallazos y el acceso a la información no era muy preciso. Entonces, se usó el código generado por el practicante anterior para poderlo desarrollar aún más y poder generar estas divisiones en el ambiente de Revit como nuevos muros para poder ser modelados. Si desean, pueden pausar el video para ver la función de cada nodo. Encontrarán un poco más de información acerca de la funcionalidad de cada nodo. Y acercándonos ya a la finalidad de la solución, encontramos que básicamente la funcionalidad de cada nodo, parte del código presentado anteriormente, era para encontrar las líneas base o longitudes de cada muro nuevo, las alturas, el nivel en el que iría ubicado y el tipo de muro. Todo esto va a ir conectado al nodo que tenemos a la derecha, que es el Wall by Current Height, el cual conecta los nodos con los valores obtenidos para la generación de nuevos nodos. Finalmente, se eliminan los muros originales para evitar duplicados y el resultado es el siguiente. Como podemos ver, el mismo muro que teníamos antes como una sola unidad, ahora consta de 5 nuevos muros que lo componen, donde se eliminaron las pequeñas secciones de abajo debido a que eran inferiores a 5 centímetros, y ahora tenemos 5 nuevos elementos que pueden ser clasificados según su contratación lineal o para... Acá hicimos la prueba de nuevo, pero con una ventana para ver los dos casos, y lo único que resta es empezar a clasificarlos generando tablas o schedules donde se analizarán las secciones para poderlos dividir entre tipos de contratación lineal y cuadrada y asignarle a cada uno. Como se puede ver, los muros creados tienen un comentario que dice creado por Dynamo, esto para poderlos diferenciar. Por lo que en las tablas de análisis lo único que se va a hacer es filtrar por muros que tengan longitudes inferiores a 0.6 y luego por muros que tengan alturas inferiores a 0.6. Y estas serán las que irían asignadas al nuevo tipo que se creará como muros por metro lineal. En esta diapositiva se menciona un pequeño obstáculo que se presentó una vez se importaban las cantidades, el cual ustedes podrán observar si pausan el video, pero finalmente, después de asignar los keynotes a cada elemento según su medición lineal o cuadrada, en la imagen de inferior o en la imagen de abajo podremos observar como ahora hay dos actividades que tienen el símbolo del rayo, es decir, que podrán ser identificadas fácilmente en el presupuesto. Como podemos ver, después de la importación, tenemos ahora en 5 y en BIM 360 los muros que usamos como ejemplo, donde se notan sus divisiones y donde podemos acceder a la lista importada desde Excel para ver sus propiedades, su información, etc. Refiriéndonos ahora a los resultados finales, como logros e impactos del proyecto, se presentan acá 4 ejemplos de los capítulos que fueron trabajados bajo esta metodología. En realidad fueron bastantes, muchos más. Hablamos de capítulos, no subcapítulos. Se puede decir que se trabajaron con alrededor de unos 15 capítulos, es decir, una gran cantidad de subcapítulos y por ende una cantidad inimaginable de actividades singulares. Como podemos ver, todas estas tienen el rayito, es decir, cada una de esas actividades o elementos podrán ser visualizados y podrán accederse desde cualquier momento por cualquier persona que tenga acceso al proyecto. Bueno, hablando un poco más de los resultados finales en cuanto a los logros e impactos del proyecto, podemos dar cuenta y en las imágenes se evidencia la gran variedad y la gran cantidad de elementos que pudieron ser incluidos dentro de esta metodología, ya fuese carpintería en aluminio, ventanas, puertas, muebles de cocina en madera,
escaleras estructurales, metros cúbicos de concreto, es decir, la gran variedad y la gran cantidad de elementos, y no solo eso, sino de las unidades de medida requeridas, sin importar si fuese metro cuadrado, cúbico, lineal, unidades, todas estas mediciones podían ser incluidas dentro de esta metodología para que, en términos de eficiencia como resultados, pues una reducción significativa en el tiempo de la extracción de cantidades y la elaboración de presupuestos, además de la elaboración de memorias gráficas y su acceso a la información. En cuanto a la precisión, pues una mejora excelente en la exactitud de las cantidades gracias a la automatización y la vinculación con el modelo 3D. Y en términos de accesibilidad, pues una facilidad increíble para revisar y verificar cantidades en obra gracias a la visualización en modelos BIM 360. Bueno, ya para cerrar, mencionaremos algunas oportunidades de mejora que fueron identificadas. En primer lugar, podría revisarse la optimización del código de Dynamo de los muros, esto para mejorar el rendimiento y así poder manejar grandes cantidades de muros en diferentes niveles y tipos simultáneamente, reduciendo aún más los tiempos. Otra opción de mejora también podría ser asegurar el modelado completo o correcto, es decir, garantizar que todos los elementos estén correctamente modelados para su cuantificación, de pronto garantizar esto contractualmente y así evitar exclusiones de actividades en el presupuesto que puedan quedar excluidas por esta metodología. También sería interesante el tema del cálculo de aceros, de pronto explorar la automatización del cálculo de kilogramos de acero en elementos estructurales y no estructurales, incluyendo la representación gráfica, lo cual también ahorraría un gran tiempo, ya que el cálculo de los aceros es una actividad que también demanda bastante tiempo. Y finalmente, revisar la integración con nuevas tecnologías, es decir, investigar herramientas emergentes, por ejemplo, la inteligencia artificial, para optimizar aún más estos procesos de cuantificación y presupuestación. Finalmente, en cuanto a las conclusiones, pues es posible decir que gracias a la implementación de metodologías BIM en ARPRO, se permitió reducir tiempos y mejorar la precisión en la elaboración de presupuestos. Y aunque algunos desafíos persisten, los resultados obtenidos demuestran el potencial de esta metodología para optimizar la gestión de proyectos de ingeniería civil. Además, la integración de herramientas como Revit, Dynamo, Cinco y BIM ha transformado el flujo de trabajo de esta compañía, facilitando así la toma de decisiones y garantizando el éxito de todos los proyectos. Finalmente, las referencias utilizadas para el desarrollo de este proyecto. Muchísimas gracias. Cualquier duda en la caja de comentarios, con gusto será respondido. Hola, buenos días. Mi nombre es William Rincón, estudiante de Ingeniería Civil. Voy a realizar la presentación del trabajo Asistencia en la planificación y ejecución de proyectos de pavimentación desarrollados por la empresa Flores Sierra Darwin Jaime en el marco de la asignatura Trabajo de Grado, modalidad Pasantía, semestre 2024-2. El objetivo general que se trazó es el de contribuir en el proceso de planeación y ejecución de las obras de construcción de pavimento rígido, andenes y cunetas a través de los conocimientos y competencias adquiridas durante el proceso de formación en la academia, con el fin de fortalecer y afianzar las habilidades laborales que permitan una completa formación como ingeniero civil. Los objetivos específicos son planificar y ejecutar, en conjunto con los supervisores, todas las actividades relacionadas con el proceso de construcción del pavimento rígido en el municipio del Banco Magdalena, asegurando el cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad, además optimizar los recursos disponibles. Contribuir activamente con el proceso constructivo de andenes, bordillos y cunetas en el corregimiento de San Miguel, Atillo de Loba Bolívar. Durante los 4 meses de duración de la pasantía, tuve la oportunidad de trabajar en 2 proyectos diferentes. Uno es el proyecto de licitación pública número 004 de 2024, construcción de pavimento rígido en diferentes puntos del casco urbano del municipio del Banco Magdalena. Este proyecto tiene como justificación el descongestionar las calles y carreras del municipio, reducir la tasa de accidentalidad y mejorar la calidad de vida de los habitantes. La ubicación es en el municipio del Banco Magdalena. La longitud es de 240 metros lineales de pavimento rígido. La resistencia del concreto es de 3.200 psi. El espesor de losa es de 17 centímetros y la duración del proyecto fue de 33 días. El proceso constructivo inició con lo que es el descapote, es decir, el retiro de la vegetación y escombros y la carpeta de pavimento existente. Se removieron en total 176 metros cúbicos de terreno. Siguió con la nivelación para garantizar una base uniforme y estable del terreno y prosiguió lo que es la instalación de las formaletas tipo riel. Siguió lo que es el proceso de compactación para garantizar la estabilidad del terreno y el proceso de estabilización que se realizó primero rociando cal hidratada cuando la inestabilidad del terreno se debía al exceso de humedad y el segundo fue haciendo una mezcla de suelo-cemento cuando la inestabilidad del terreno se debía a deficiencias en la capacidad portante del mismo. Siguió lo que es la colocación del acero de refuerzo. En las juntas transversales se colocaron canastillas pasajuntas con pasadores con varilla lisa número 5, es decir, de 5/8 de pulgadas de diámetro. En la boca calle se colocaron parrillas de refuerzo con varillas corrugadas número 4, es decir, de media pulgada de diámetro. Y en las losas irregulares, es decir, en las losas donde la relación de Beltrán no cumplía con la normativa o donde losas donde
En su interior quedaban tapas de alcantarilla, se colocaron parrillas de refuerzo con varillas curvadas número 4, es decir, en media pulgada de diámetro. Siguió lo que es la fundición. El vaciado se realizó con cemento de uso general. El agregado se usó triturado de caras fracturadas y arena de río. La fundición se realizó in situ con mezcladora tipo trompo. Siguió lo que es el proceso de nivelado, es decir, para garantizar una base uniforme y un alisado del concreto más bien, para conseguir un acabado uniforme. Siguió lo que es el proceso de allanado para eliminar imperfecciones en la superficie. Este se realizó con una llana de tipo flotador. Y por último siguió lo que son los acabados finales, es decir, el texturizado de las placas. Esto se realizó con un rastrillo. El curado de las placas se realizó cuando aún estaban frescas, se le aplicó líquido antisol blanco. Y por último el corte de las losas, que se realizó por lo general a las 24 horas posteriores al vaciado del concreto. El segundo proyecto en el que pude trabajar se trata de el proyecto de selección abreviada de mínima cuantía número 005 de 2024, construcción de andenes, bordillos y cunetas en el corregimiento de San Miguel, jurisdicción del municipio de Hatillo de Loa Bolívar. La justificación de este proyecto radica en evacuar en el menor tiempo posible las aguas, lluvias y mejorar el entorno urbanístico. La ubicación es en el corregimiento de San Miguel, Hatillo de Loa Bolívar. La longitud es de 1.600 metros lineales de bordillo, andenes y cunetas, con un concreto con una resistencia de 3.000 psi y una duración del proyecto de 90 días. Los andenes contemplan un ancho de 1 metro y un espesor de losa de 10 centímetros. Las cunetas contemplan un ancho de 35 centímetros y un espesor de losa de 10 centímetros. Y los bordillos un ancho de 15 centímetros y un alto de 40 centímetros. El proceso constructivo inició con lo que son las excavaciones de las fosas para las cunetas y los bordillos. Siguió con la colocación del acero de refuerzo para las cunetas y los bordillos. Para las cunetas se colocaron varillas transversales número 2 y longitudinales número 3. Para los bordillos se colocaron varillas longitudinales número 3 y varillas tipo gancho número 2 para transversales. Siguió lo que es el proceso de fundición de las cunetas y bordillos. Eso se hizo in situ con una mezcladora tipo trompo. Se usó cemento de uso general y balastro y arena de río. Para la construcción de lo que son los andenes se colocaron lo que son las formaletas tipo rieles. Se instalaron, se rellenaron con lo que es una base, su base granular y se compactó con un vibrocompactador tipo rana. Se colocó lo que es el refuerzo de los andenes, que consistió en mallas de 5 milímetros de diámetro, malla electrosoldada de 5 milímetros de diámetro, y se colocaron lo que son tubos de 3 pulgadas para el desagüe. Siguió lo que es la fundición de andenes, que se realizó de igual manera in situ con una mezcladora tipo trompo. Por último, el texturizado y acabados finales, que se hizo con cepillo y llanas para bordes, y el curado, que se le aplicó líquido antisol al concreto fresco. Conclusiones. Durante las 4 semanas de duración del proyecto de pavimentación en el municipio del Banco Magdalena, se logró la construcción de 1.110 metros cuadrados de placa de concreto, lo cual equivale a una ejecución del 100% del proyecto, lo que implica una mejora significativa en la movilidad vehicular y peatonal, así como en la economía y calidad de vida de los habitantes del sector del barrio Pueblo Nuevo. Durante las casi 12 semanas de duración del proyecto de construcción de andenes, bordillos y cunetas, el corregimiento de San Miguel, Hatillo de Loa Bolívar, se logró la construcción de 1.400 de los 1.600 metros lineales de andenes, bordillos y cunetas especificados en el contrato, lo que equivale a una ejecución del 87% del proyecto. Como pasante de ingeniería civil en la empresa Flores Sierra Darwin Jaí, se logró desarrollar, complementar y afianzar los conocimientos adquiridos en la academia sobre la construcción de pavimentos rígidos, andenes y cunetas. Gracias.
Buen día, mi nombre es Cristian Camilo Niño Ortiz. Voy a presentar mi proyecto de la modalidad pasantía, el cual tiene un título que es el desarrollo de una guía y herramientas de cálculo para la estimación de materiales y presupuestos en propuestas de construcción de placa huella ante el IDACO en Cundinamarca. El objetivo general es crear una guía y herramientas de cálculo para apoyar a las juntas de acción comunal en la elaboración y presentación de propuestas técnicas y económicas para la construcción de placahuellas ante el IDACO, facilitando la estimación de cantidades totales de materiales y la elaboración de presupuestos ajustados a la longitud de la vía. Los objetivos específicos son diseñar una guía completa que oriente a las juntas de acción comunal en la preparación de la documentación y requisitos para la presentación de propuestas ante el IDACO. Desarrollar una herramienta de cálculo que permita a las juntas de acción comunal estimar las cantidades totales de materiales para la construcción de la placa huella, considerando la longitud total de la vía a intervenir. Por último, desarrollar una herramienta que facilite la elaboración de presupuestos a partir de las cantidades materiales calculadas, permitiendo ajustar costos en función de la longitud total de la placa huella. Bueno, aquí les cuento, yo hice la pasantía en el municipio en la oficina de planeación del municipio de Ubaque, Cundinamarca. Allá desempeñé roles en supervisión de obras, inspección de procesos técnicos y elaboración de documentos. Y aparte de esto, desarrollé algunas herramientas de cálculo para optimizar los recursos en la ejecución de infraestructura municipal. Allá pues las funciones que yo tenía eran hacer inspecciones y supervisiones de obras de infraestructura, seguimiento y control de los contratos como lo son la vía Los Cerezos y las obras de biomecánicas y la supervisión de construcción de placahuellas, en este caso en la vereda San Agustín, Río Negro y Puente Amarillo. También hice apoyo a las actividades que hacía la alcaldía durante el tiempo que estuve allá. Haciendo estas actividades identificamos un problema con mi profesora tutora, que es la ingeniera Patricia Luna, y con mi jefe encargada, que era la arquitecta Lady Perafán, en que las juntas de acción comunal tenían problemas para presentar las propuestas técnicas y económicas ante el IDACO y así participar para estos subsidios que da el IDACO para las construcciones de placa huella. También hacía faltas de guías y herramientas de cálculo, estimaciones imprecisas en los costos y ausencia de herramientas basadas en precios oficiales para que ellas tuvieran un control total de la construcción de la placa huella. Dada la problemática, se propuso un programa específico para el cálculo aproximado de los materiales requeridos en la construcción de la placa huella. Esta herramienta fue desarrollada en Excel utilizando los precios de referencias del INVIAS, garantizando así un presupuesto más ajustado a la realidad del mercado, teniendo en cuenta un diseño propuesto por el IDACO. La herramienta que se hizo funciona de la siguiente manera. A ella se le ingresa unos datos claves, el cual son el tipo de cunetas, que se puede, sale una opción desplegable, que puede ser un tipo en L o un tipo en B, la longitud de las rampas, tanto de entrada como de salida, se le da el ancho de la cuneta. Estos son parámetros que se definen en terreno, porque dependen del espacio que se tenga en terreno. Por eso se define el ancho de la cuneta de cualquiera de los dos tipos, y también a esto se le puede meter, si es necesario, sobre ancho a cada lado de la placa huella. Para dar, como el IDACO tiene un diseño específico, entonces consiste en dos huellas
y su sobreancho en ciclópeo. Estos son en módulos de 2,85 de largo, entonces lo más fácil era para que los usuarios introducieran solo la cantidad de módulos o que ya fabricaron o que iban a fabricar y obtenieran la longitud real que debe medir la placa huella, y con esto con el fin de calcular al final la cantidad de materiales necesarios y o la cantidad de el presupuesto que se debe tener en cuenta. Una vez ingresados los datos claves, la herramienta nos calcula el volumen de concreto que vamos a necesitar para cada parte de la placa huella. Esto va a ser tanto para las huellas como para los sobreanchos y el tipo de cuneta que se haya seleccionado. Asimismo, hace el cálculo de la cantidad de acero necesitado para cada parte de la cuneta. Esto respetando los diseños propuestos por el IDACO. Por último, en la pestaña de presupuesto se cambia el municipio con un desplegable y se escoge el municipio en el cual se va a trabajar. Ahí ya vienen, teniendo en cuenta las cantidades, se hace un cálculo de el presupuesto y el valor total del presupuesto, y también está desmenuzado para cada ítem que corresponda. Esta experiencia en mi pasantía me brindó la oportunidad de aplicar conocimientos académicos en un contexto real. También me permitió fortalecer habilidades en supervisión de obras, en elaboración de documentos técnicos, también en el manejo de la normativa urbanística. Es importante también que el desarrollo de estas herramientas digitales representan una importancia mayor en la innovación y en la optimización de los procesos. Para este caso, para las juntas de acción comunal, y que puedan gestionar de mucha mejor manera los recursos que les está destinando el IDACO, ya que se presentan muchos problemas a la hora de desembolsar los pagos y que no cumplen los objetivos que les impone la institución. También me enseñó que el trabajo colaborativo con las entidades municipales y me permitió comprender una dinámica administrativa y técnica dentro del sector público. Muchas gracias a todos por su tiempo y especialmente agradecimientos a la ingeniera Patricia Luna y la arquitecta Lady Perafán, que dirigieron y acompañaron todo el proceso del desarrollo de mi pasantía. Un saludo para todos, soy Gerson Padilla Mendoza, estudiante de Ingeniería Civil, y a continuación realizaré la presentación del trabajo titulado Metodología para el seguimiento técnico a estudios y diseños en proyectos de intervención urbana en Bogotá, Distrito Capital. Caso de estudio, Avenida Pedro León Trabucci, entre Avenida de las Américas y la calle 26, desarrollado en marco de la asignatura Trabajo de Grado Modalidad Pasantía, realizada en el Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá, durante el semestre 2024-2 y dirigido por el ingeniero Juan Manuel Lizarazo Marriaga. El contenido de la presentación es el siguiente. Primero, introducción. Segundo, objetivos. Tercero, ciclo de vida de proyectos IDU. Cuarto, lineamientos IDU para la aprobación de productos contractuales. Quinto, caso de estudio. Sexto, etapas de la gestión administrativa para la elaboración, recibo y aprobación de productos contractuales. Séptimo, indicadores de evaluación de la gestión administrativa para la elaboración, recibo y aprobación de productos contractuales. Octavo, matriz de seguimiento a la fase de estudios y diseños y su maduración. Noveno, conclusiones y recomendaciones. Y décimo, referencias. Inicialmente, y como sabemos, el crecimiento demográfico y urbano exponencial en Bogotá exige la promoción de alternativas de transporte distintas al vehículo particular mediante la implementación de políticas públicas. En este sentido, el Instituto de Desarrollo Urbano busca mejorar el bienestar de los habitantes de la ciudad a través del desarrollo y el mantenimiento de la infraestructura del espacio público, incluyendo vías, intersecciones y andenes, y su conexión con los subsistemas existentes en la ciudad,
con el fin de materializar dichas políticas públicas y garantizar así una movilidad más eficiente y sostenible en Bogotá. Por tal razón, el desarrollo de este trabajo tiene como objetivo general elaborar una guía metodológica de seguimiento técnico a partir de la entrega de productos e informes técnicos contractuales de las diferentes áreas de la ingeniería civil para la identificación del estado y progreso de maduración del proyecto de intervención urbana a la avenida Pedro León Trabucci. Como objetivos específicos tiene el de recopilar información de contextualización sobre la avenida Pedro León Trabucci, identificar los lineamientos exigidos por el IDU para la aprobación de productos contractuales, determinar las etapas de gestión administrativa de los procesos de elaboración, entrega y recibo de productos contractuales, establecer los indicadores de gestión contractual y administrativa para calificar los procesos de elaboración y aprobación de productos contractuales en la fase de estudios y diseños, y por último elaborar una matriz de seguimiento a la maduración de la fase de estudios y diseños. El ciclo de vida de proyectos IDU contempla el desarrollo de 4 etapas: preinversión, inversión, operación y evaluación. Cada una de estas etapas se divide en fases, subfases y procesos cuyo objetivo es generar productos o resultados que permitan decidir si se avanza o no a la siguiente etapa. Para nuestro caso de estudio, la etapa aplicable es la de inversión, que contempla la fase de estudios y diseños. En cuanto a los lineamientos IDU para la aprobación de productos contractuales, estos se encuentran establecidos en la Guía de Maduración de Proyectos IDU, guía que define los términos de referencia para elaborar los entregables de cada especialidad con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos y la normatividad vigente, asegurando una adecuada maduración a la fase de estudios y diseños. El proyecto elegido como caso de estudio se ubica en la carrera 40 de la ciudad de Bogotá, o bien conocida como avenida Pedro León Trabucci, entre avenida Las Américas y la calle 26, conectando con la ciclorruta en el costado norte de la calle 26, y esta se divide en 2 tramos y 6 subtramos. El tramo A corresponde a la carrera 40 entre la avenida Las Américas y la calle 26 e incluye los subtramos del 1 al 5. Y el tramo B corresponde al andén norte de la calle 26 entre las carreras 40 y 45 e incluye el subtramo 6. De esta manera, el proyecto en la avenida Pedro León Trabucci comprende la elaboración de estudios y diseños para la posterior construcción y mejoramiento de andenes y cicloinfraestructura existente. Todo esto según los requerimientos del Plan de Ordenamiento Distrital vigente. Aquí podemos observar 2 cortes de la configuración vial pactada en los diseños y elaborados por el consorcio CCA Vías. En cuanto a las metas físicas del proyecto, estas están asociadas a la rehabilitación de andenes, ciclorrutas y espacio público en cada uno de los tramos y subtramos anteriormente mostrados. Se construirán en total 10.500 metros cuadrados de espacio público y 1.7 kilómetros de ciclorruta que beneficiarán a aproximadamente 170.000 habitantes de las localidades de Teusaquillo y Puente Aranda. Los aspectos contractuales más relevantes son que el contrato de consultoría se adjudicó al consorcio CCA Vías mediante una licitación pública por un valor de 26.500 millones de pesos. Por otra parte, el contrato de interventoría se adjudicó a Aeroestudios Ingenieros de Consulta a través de un concurso de méritos por un valor de 4.100 millones de pesos. Ambos contratos tenían inicialmente un plazo de 20 meses, pero debido a modificaciones contractuales efectuadas aumentaron su plazo a 23.5 meses. Los productos contractuales del proyecto de intervención urbana a la avenida Pedro León Trabucci incluyen todas las especialidades del componente técnico, y algunos de estos deben ser aprobados por terceros, es decir, entidades e institutos distritales que tienen injerencia en el proyecto por sus funciones y competencias. Aquí podemos observar las 2 tablas con la clasificación correspondiente y cada uno de los subproductos o entregables dependiendo de la especialidad técnica que corresponda. Durante el desarrollo de la pasantía se lograron identificar las siguientes etapas de la gestión administrativa para los procesos de elaboración, recibo y aprobación de los productos contractuales. La primera es la elaboración del subproducto entregable por parte del equipo consultor. La segunda es la revisión y aprobación del subproducto por parte de la interventoría. La tercera es la revisión y aprobación del subproducto por parte del especialista IDU.
La cuarta es la revisión y aprobación del subproducto entregable por parte de terceros en caso tal de que aplique. Y la quinta y última es la remisión del subproducto debidamente aprobado al Centro de Documentación IDU. En caso tal de que la interventoría, el especialista IDU o la entidad tercera en su proceso de revisión encuentre inconsistencias o incumplimientos de los requisitos técnicos vigentes, entonces el producto debe ser devuelto a el equipo consultor para la subsanación de observaciones, tal como se observa en el diagrama de flujo que indica estas mismas etapas y el flujo cíclico hasta obtener la aprobación de los productos y posteriormente su remisión al Centro de Documentación IDU. Con el fin de evaluar la eficiencia en la gestión administrativa de los procesos de elaboración, recibo y aprobación de productos contractuales, se definieron 6 variables agrupadas en 3 indicadores fundamentales para garantizar una adecuada maduración de la fase de estudios y diseños, relacionados con los aspectos de plazos contractuales, la calidad de los entregables y la trazabilidad documental. Así, los indicadores fueron establecidos mediante las relaciones numéricas mostradas y valorados cualitativamente dependiendo del valor numérico obtenido, también según las escalas mostradas. La matriz de seguimiento a la fase de estudios y diseños fue desarrollada en Excel y se compone de 4 tablas y un gráfico. La primera tabla permite registrar los datos de identificación de los contratos. La segunda permite registrar el estado actual de los productos contractuales mediante un menú desplegable con las opciones sí y no que dan respuesta a las preguntas de los encabezados. Y la tercera tabla cuenta la cantidad de sís teniendo en cuenta el factor y la variable correspondiente. En la última tabla de la matriz de seguimiento se realizan los cálculos de cada indicador y su clasificación cualitativamente según las escalas anteriormente mostradas. Por su parte, la gráfica muestra el avance porcentual de la maduración de la fase, teniendo en cuenta la cantidad de productos contractuales aprobados con respecto a la cantidad total de productos que deben ser entregados y aprobados. Con el desarrollo de este trabajo se puede concluir que los retrasos en el cronograma contractual se deben a una comunicación poco asertiva entre la firma consultora y la interventoría, afectando así la toma de decisiones concertadas. Por tal razón, se propone esta matriz de seguimiento con programación básica en Excel que permite a los profesionales de apoyo a la supervisión tener un control más preciso de los datos para tomar decisiones acertadas en cuanto a la maduración de la fase de estudios y diseños, teniendo en cuenta el estado de los entregables contractuales. Se recomienda entonces para trabajos futuros automatizar y adaptar la matriz según los requerimientos que tenga el Instituto de Desarrollo Urbano, de manera que se puedan integrar tablas y gráficos dinámicos a otras plataformas de gestión contractual con las que cuenta el instituto como SIPA o Conecta. De esta manera se pueden añadir más indicadores de evaluación de la gestión administrativa para tener un panorama mucho más completo de la fase de estudios y diseños y su maduración. Por último, estas fueron las referencias bibliográficas utilizadas en el desarrollo de este trabajo. Muchas gracias. Buenas tardes para todos y todas. Soy el estudiante de Ingeniería Agrícola Jair Waltron Cáceres. Voy a presentar mi tesis que se tituló El IDON como herramienta de análisis bioclimático en la etapa de diseño y sus aplicaciones para mejorar la eficiencia energética en las construcciones rurales. Estuvo dirigida por el profesor Robinson Osorio Hernández. Este es el contenido de la presentación para el día de hoy y esta es también una imagen del prototipo al que llegamos desarrollando con el semillero GIA. Como parte del contexto, quiero recalcar primero qué está pasando a nivel mundial en temas energéticos, un breve contexto, y es que en lo que pude recopilar de información, el sector de la construcción es el más grande a nivel mundial y esto está generando que se consuma pues, el 40% total de la energía a nivel mundial. Además está contribuyendo a un 36% de las emisiones de CO2. Y respecto a las emisiones de CO2 tenemos que hay un incremento en la concentración de 407 a 409 partes por millón. Entonces esto ha llevado también a que se incremente la emisión de gases de efecto invernadero, que no solamente son CO2, y que también se propongan alternativas para reducir ese consumo energético y mejorar también pues, las estrategias de eficiencia energética a nivel global. Por eso entonces diferentes entidades a nivel internacional y nacional han desarrollado intereses en relacionar pues, de manera coherente cuál es la existencia entre la forma de la construcción, en este caso de las edificaciones, y las interacciones con el clima. Así bien entonces propuse como objetivo general analizar cuál era la incidencia en diferentes construcciones rurales en diferentes zonas geográficas del país a partir de la implementación del prototipo en el IDON para comprender y aplicar de forma práctica conceptos y parámetros bioclimáticos que estaban relacionados con la arquitectura solar, así como con el diseño de las edificaciones, de la infraestructura y todo esto aplicado al sector rural.
También como objetivos específicos determiné que se podían implementar, que iba a evaluar prototipos de construcciones rurales bajo diferentes parámetros locales como latitud, identificar la incidencia de la radiación solar sobre estas construcciones, también para analizar parámetros de orientación y forma de acuerdo con cada modelo, así como de manera detallada mirar cómo podrían ser utilizar estrategias solares que fueran eficientes energéticamente. Y también a realizar modelos a escala de diferentes construcciones rurales. Para el planteamiento del problema, entonces, identifiqué en la base bibliográfica que recopilé que en Colombia hacía falta una herramienta de simulación bioclimática, que aunque se han desarrollado algunos prototipos no son tan completos como el que se desarrolló con el semillero GIA de la carrera de Ingeniería Agrícola, también que no habían estudios enfocados en las construcciones rurales, es decir, aunque hay heliodones que se utilizan, por ejemplo, en la Facultad de Arquitectura, no encontré en la base bibliográfica que hubiera un enfocado en el tema de construcciones rurales. También el tema de los software y licencias, que son muy costosas para hacer simulaciones, esto específicamente por la magnitud y la robustez de los software, pero con esta herramienta se propone que sea implementada sin necesidad de adquirir ningún tipo de software. También los cálculos de la temperatura de las superficies se realizan actualmente con equipos que son muy costosos y esto de cierta forma limita el acceso a la información que se puede recopilar, a la información por ejemplo relacionada con el tema bioclimático que se puede recopilar con esos análisis que propongo en esta investigación. Para el desarrollo de las actividades, entonces, primero desarrollé el prototipo de un helidón con el grupo Semillero de Investigación Agrícola GIA, que también hizo parte fundamental del desarrollo de todas las actividades del prototipo que se tiene en este momento en el laboratorio de bioclimática. Acá lo que podemos ver es el funcionamiento ya final del prototipo, como luego de hacer las calibraciones, estábamos ya haciendo las respectivas desplazamientos tanto de la lámpara que simula el sol, como el desplazamiento del arco y el carro, que son los valores de latitud, longitud, azimut y zenit. Y también tenemos que hice la calibración y el ajuste de los parámetros de funcionamiento del helidón junto con mis compañeros del semillero GIA. Pues acá estamos haciendo la respectiva calibración antes de hacer las pruebas con las maquetas. Estamos ubicando cuál es el punto 00 del prototipo para luego sí hacer la proyección de las sombras y empezar a analizar los temas de radiación solar y los demás índices, los demás valores que medí que voy a mostrar a continuación. También entonces diseñé y modelé 3 maquetas de construcciones rurales, una marquesina de secado de café, un galpón para producción avícola y una vivienda rural. Esta modelación la hice en Inventor 2025, que es la que ustedes pueden apreciar aquí de su costado izquierdo de las pantallas. Y también a su vez hice la impresión en 3D, una impresora 3D que tenemos en el laboratorio de bioclimática del edificio 214 Antonio Nariño, que pertenece a la carrera de Ingeniería Agrícola, en el que también a medida que iba diseñando las iba imprimiendo para hacer luego el análisis de las variables que voy a mostrar a continuación. Entonces calibré la impresora, hice las impresiones de las maquetas y posteriormente los respectivos análisis. Ahí entonces medí radiación solar con un sensor de radiación solar SM206, medí luminosidad con un sensor de intensidad lumínica UNIT UT383BT, medí temperatura del aire con un sensor de temperatura TGBH modelo HT30, medí también la temperatura superficial con una cámara termográfica, una cámara FLIR Systems i5 y con eso entonces hice un análisis de las mediciones en 3 horas diferentes del día. Para eso entonces tomé 3 años diferentes, 3 meses diferentes y 3 días diferentes con 3 horas diferentes también para hacer los respectivos análisis. ¿Qué se obtuvo entonces en esta investigación? Básicamente identifiqué para el tema del galpón avícola y para la vivienda rural, utilicé un color blanco con un valor de absortividad de 0.2 y un color rojo con un valor de absortividad de 0.74. Esos valores son adimensionales. Registré todos los valores de manera tabulada. Por ejemplo, acá se puede ver la fecha que escogí, el viernes 30 de julio de 2021. Registré los valores de radiación solar, la absortividad para el color blanco y la resistencia térmica para ese tipo de análisis son constantes. La temperatura sol-aire sí se calculó teniendo en cuenta los valores anteriores, la radiación solar multiplicado por la absortividad multiplicado por la resistencia térmica y la temperatura del aire se tomó utilizando el sensor de temperatura que mostré anteriormente. Ya para la temperatura de la superficie, lo que se hizo fue sumar la temperatura del aire y la temperatura del sol-aire para dar este valor que encontramos aquí tabulado para cada una de las horas y eso lo contrasté con los valores de la temperatura que tomé o que arrojaba la cámara. Eso me arrojó un valor de error porcentual entre estas dos medidas, entre la temperatura de la superficie y la temperatura de la cámara, para que poder identificar si eran o no más o menos similares las mediciones que estaba realizando. De igual manera, lo que hice fue tener en cuenta la orientación de la estructura en el centro del prototipo. También lo utilicé para 3 horas diferentes con estas orientaciones norte, sur, este, oeste y en diferentes partes, frontal, medio y posterior de la estructura. Lo que hice fue medir intensidad lumínica para saber qué zonas tenían mayor generación de sombras o cuáles zonas se podían presentar la presencia de sombras o no. Entonces, los resultados para la marquesina de café básicamente consiste, este procedimiento lo realicé de manera igual para las 3 maquetas, entonces fue primero ubicar el prototipo en el centro de la mesa, luego tomar la radiación solar, tomar el valor de luminosidad y tomar el valor de la temperatura del aire. Posteriormente lo que hice fue tomar con la cámara termográfica el valor de temperatura que me arrojaba a las 10 de la mañana para un color blanco, a la 1 de la tarde y a las 5 de la tarde también con una superficie de color blanco. Para el tema del galpón de producción avícola, el procedimiento fue el mismo, registré una fecha diferente, en este caso fue el lunes 10 de abril de 2023, utilicé los mismos parámetros, medí radiación solar, la absortividad en este caso para el color blanco es la misma, la resistencia térmica es la misma, lo que sí varía también en este caso es la temperatura del sol-aire porque los parámetros de radiación solar son diferentes, se calculó la temperatura del aire con el sensor y la temperatura de la superficie nuevamente se calculó teniendo en cuenta la temperatura del sol-aire más la temperatura del aire y contrasté nuevamente con el valor de la cámara, me arrojó un error porcentual máximo en este caso de 7%. Acá está también los valores de luminosidad, como había mencionado anteriormente, las diferentes orientaciones, norte, sur, este, oeste, en diferentes partes de la estructura a diferentes horas del día. Eso está en luxes.
El procedimiento es igual que el de la marquesina, ubico la mesa, en este caso tomo radiación solar, tomo valores de luminosidad, tomo valores de temperatura, luego tomo la fotografía con la cámara termográfica a las 3 horas del día y en este caso para un color blanco podemos identificar cuáles zonas se calientan más, cuáles zonas se calientan menos, es decir, qué zonas absorben más radiación solar y cuáles zonas absorben menos. Eso lo podemos ver en la gráfica, básicamente en la barra que encontramos en la parte inferior, nos muestra el rango que está midiendo la cámara termográfica, 17 los de colores azules y hasta 25 los colores rojos. En este caso si realizamos por ejemplo la fotografía de la mitad. Para el tema de la producción agrícola también con color rojo el procedimiento fue exactamente el mismo. Se tomaron ya entonces finalmente las fotografías para la superficie de color rojo y se nota que el incremento de la temperatura pues es mucho mayor en comparación con la superficie de color blanco. También para la vivienda rural el procedimiento fue el mismo, solo que cambiando la fecha. Entonces en este caso tomé el sábado 28 de septiembre de 2024, los mismos parámetros, la misma forma de calcular temperatura de la superficie, contrastarlo con la temperatura de la cámara y mirar cuál era el error porcentual. Lo mismo sucedió para el tema de la luminosidad y para cada uno de los colores, tanto para el blanco como para el color rojo. Entonces ubiqué la mesa, tomé el valor de radiación solar, tomé el valor de luminosidad, tomé el valor de temperatura, tomé la fotografía a cada una de las horas, a las 10 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 5 de la tarde para el color blanco. Podemos ver los resultados también que están tabulados en el Excel para hacer el contraste entre los valores con la temperatura calculada de manera manual, la temperatura de la superficie. Y también se hizo con el color rojo. Entonces para el color rojo se muestran el mismo procedimiento, el mismo también procedimiento de adquisición de valores de generación de sombras, en el tema de luminosidad, y en general en las tres estructuras lo que pude identificar así a primera vista y con los datos calculados ya de valores de luminosidad en luxes es que en la orientación este-oeste para estas tres maquetas es donde se recibe mayor radiación solar. Tomé luego las fotografías a las 10 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 5 de la tarde para el techo en color rojo y registré estos valores en el Excel para hacer el contraste con la temperatura que ya había calculado, teniendo en cuenta los parámetros anteriormente mencionados. Además analicé el tema de las sombras en cada una de las maquetas. Se aprecia acá la generación de sombras que se generan en la parte externa del galpón, en la parte interna de la vivienda rural, que es una distribución, se puede evidenciar la distribución y se puede también identificar cómo es la proyección de las sombras. Algo que es muy interesante es que esta herramienta de León es muy útil para utilizar como primera medida, identificar cuál es la forma más adecuada de ubicar una estructura y de reorganizar los espacios y redistribuirlos para que sea bioclimáticamente eficiente y energéticamente eficiente también. Y acá podemos apreciar, es una imagen de una fotografía de la construcción rural, cuando son más o menos las 5 de la tarde, cómo se proyectan las sombras con una superficie de color diferente a, por ejemplo, la primera estructura que es un galpón, y empezar ya a partir de esto, si quisiera más adelante hacer investigaciones o hacer inclusive análisis de sombras y de geometrías en las estructuras utilizando esta herramienta del Helidón, por ejemplo. Otro aspecto importante que realicé en mi investigación fue el cálculo de la temperatura solar utilizando el Helidón. Entonces para esto se midieron las variables ya mencionadas. El error porcentual máximo que me arrojó la investigación es que se presentó del 9.7% de diferencia entre los valores que tomó la cámara termográfica y los valores calculados implementando el Helidón. Entonces esto equivale a aproximadamente 2.27 grados en la variación de los datos obtenidos y una variación mínima del 1.4% que corresponde a 0.29 grados Celsius. Esto me permitió comprobar, sirve para calcular la temperatura solar y la temperatura en la superficie con un error máximo del 9.7% con diferencia de 2.27 grados a comparación de una cámara termográfica. Para concluir, entonces, identifiqué que la implementación del Helidón en la etapa de diseño permitió determinar la temperatura solar de 3 construcciones rurales realizadas a escala y que hice de material PLA, que es ácido poliláctico, de color blanco y rojo en 3 horas del día, a días diferentes y en años diferentes. También que se entendió la importancia y potencial aplicación del prototipo en la etapa de diseño para proponer soluciones que son energéticamente eficientes y también que como no hay un referente en los valores numéricos que obtuve, porque en la base bibliográfica que consulté no habían estudios realizados previamente utilizando el Helidón para calcular temperatura solar y temperatura de la superficie, entonces esta investigación puede servir como referencia para futuras investigaciones que puedan contribuir a la generación de nuevo conocimiento, donde se pueden utilizar no solo materiales, sino colores, orientaciones y diseños enfocados en análisis bioclimático en construcciones rurales a escala, por ejemplo. Y finalmente que el Helidón tiene un enorme potencial de aplicación en el área de la bioclimática porque es una solución de fácil uso, es económica de realizar también y que contribuye a optimizar recursos, tiempo y a mejorar también los diseños de las construcciones rurales del país. Como recomendaciones propongo utilizar un sistema de calibración digital para mejorar la precisión de los resultados de las lecturas. Si bien es cierto que el sistema de calibración que estamos implementando en este momento garantizaron lecturas confiables, se puede optimizar también el sistema de la obtención de los datos con un mejor sistema de calibración. También que se pueden realizar las mediciones en las horas de la noche o en un lugar oscuro para que estas lecturas, al menos los que se toman con la cámara termográfica, tengan un contraste mayor y para que la radiación solar externa no afecte los valores que son medidos con los sensores, por ejemplo, de radiación solar y de luminosidad. También que se utilicen diferentes tipos de lámparas para analizar cuál es la incidencia de la radiación solar sobre la superficie dependiendo de la apertura de cada cono de cada lámpara. Implementar también un sistema de transporte, un sistema de movimiento del carro por un sinfín corona para que cuando desplace la lámpara, pues reduzca el esfuerzo sobre el arco y la medida que se tome o el desplazamiento sea mucho más preciso. También propongo agregar un sistema de una cámara termográfica que permita tomar las fotografías o las termografías desde el arco y no de manera externa para que sea pues un proceso mucho más sencillo de realizar. Y ya más adelante pues que se desarrolle un sistema que utilice redes neuronales y machine learning para proponer, por ejemplo, diseños que optimicen los diferentes diseños o formas o geometrías de las estructuras teniendo en cuenta parámetros bioclimáticos.
Como agradecimiento quiero agradecer al profesor Robinson Osorio Hernández por la guía en este procedimiento de ejecución del proyecto, también durante la carrera, el apoyo constante con todas las actividades, la orientación clara y concisa en los temas que se debían desarrollar, la facilitación de los equipos y los materiales e insumos y también la gestión de todos los recursos que están vinculados al semillero para hacer realidad esta investigación. También a la Universidad Nacional por todos los espacios, el conocimiento y por todas las habilidades y herramientas que me ha brindado para facilitar llegar a este punto de mi carrera, al semillero, Grupo de Investigación GIA, a mis compañeros que hicieron parte del proyecto, que están también en el semillero, que contribuyeron de forma positiva al desarrollo y ejecución de estas actividades, a mi compañero Dr. Fabio Chaparro por su apoyo constante, por su dedicación y compromiso, sacar tiempo de sus cosas también para dedicar al proyecto y hacer realidad la materialización de esta idea que estaba llegando a su culminación cuando finalicé mi investigación. Estas son las referencias que utilicé para mi investigación. Si quieren escanear el QR lo pueden hacer, y cualquier duda o inquietud que tengan al respecto me pueden contactar al correo jgualdron@unal.edu.co o al correo del semillero con el que desarrollamos esta investigación, que fue el Grupo GIA, Grupo GIA-FIBOC@unal.edu.co. Muchas gracias y hasta luego. Buen día para todos, mi nombre es Geraldine Galeano, soy estudiante de Ingeniería Agrícola y el día de hoy les voy a presentar el proyecto realizado durante la modalidad de pasantía enfocado en la evaluación de recursos hídricos en la construcción y operación de un centro de desarrollo infantil en la provincia de Cartagena de Indias. En esta presentación se encontrarán la introducción, los objetivos acerca de la empresa con la que se realizó la pasantía, la metodología y las conclusiones. En la actualidad, la optimización de recursos renovables y no renovables, como lo es el suelo y el agua, se ha convertido en algo fundamental para mitigar las afectaciones por cambios climáticos sufridos en los últimos años. La ingeniería agrícola es una profesión clave que ha buscado desarrollar y aplicar tecnologías y métodos que optimicen la producción y gestión de recursos en el sector agropecuario. Sin embargo, por medio de este proyecto se ha podido observar cómo estos conocimientos profesionales se pueden aplicar para optimizar recursos en otros proyectos y en otros campos, como lo es la construcción y operación de infraestructuras, especialmente en zonas donde las condiciones climáticas pueden ser retadoras, como es el caso de Cartagena de Indias, que maneja una temperatura promedio máxima de 33 a 35 grados centígrados y una humedad relativa de hasta el 90%. Esto a su vez ha afectado la calidad y la disponibilidad de los recursos y también la calidad de vida de sus habitantes, lo que ha convertido la evaluación de recursos hídricos en proyectos de todos los campos en una obligación para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible y mitigar el impacto ambiental. En este proyecto tenemos como objetivo general evaluar el uso de recursos hídricos en la construcción y operación del CDI y la implementación de zonas verdes que promuevan la educación ambiental de la comunidad educativa a través de la evaluación y aporte a los diseños hidrosanitarios y ambientales del proyecto. Como específicos se plantearon tres. El primero era realizar un estudio detallado del terreno y el entorno del Centro de Desarrollo Infantil para identificar las especies de plantas autóctonas que podrían incorporarse en el diseño. También apoyar en el diseño del sistema hidrosanitario en búsqueda de su eficiencia y minimizando los gastos del agua que conlleven a reducir el impacto ambiental. Y por último, se debían realizar reuniones de concientización a la comunidad sobre el impacto del proyecto y la importancia del cuidado de las zonas verdes y de los recursos hídricos en el mismo. Sobre la empresa, la pasantía se realizó con la empresa Deseo Ingeniería y Servicios, la cual busca satisfacer las necesidades de sus clientes ofreciendo servicios de ingeniería, diseños de equipamiento, rehabilitación de infraestructuras y el sector en el que yo me enfoqué, que es la interventoría a obras públicas y privadas. Cuentan con más de 20 años de experiencia en proyectos del sector agrícola, civil, eléctrico y tecnológico. En cuanto a la descripción del proyecto, este proyecto es parte del Convenio Interadministrativo 330 del 2015 de Fonvivienda, el cual firmó un proyecto por la revisión, ajuste, complementación y apropiación de estudios, diseños y construcción a un CDI en la urbanización Ciudad Bicentenario en Cartagena. Esta urbanización es una zona de alta vulnerabilidad que se ha convertido en un macroproyecto de vivienda de interés social con más de 4.170 viviendas construidas y megainfraestructuras como 2 megacolegios, CDIs, bibliotecas públicas y un hospital. En cuanto a las actividades realizadas en este proyecto, se dividieron en dos etapas. La primera etapa, que es la de la revisión y aporte a estudios y diseños, que fueron los estructurales, bioclimáticos, geotécnicos e hidrosanitarios, y la segunda etapa, que en la etapa de construcción se enfocó un poco en actividades más administrativas de revisión, control y seguimiento de avances, facturación de obra e interventoría y la socialización con la comunidad. El primer diseño revisado fue el estudio y los planos estructurales, los cuales se revisaron con la guía del profesional Dylan Pinto, definiendo que se debería cumplir con normativas como la NSR 10 y la AIS 18013. Se realizó el análisis estructural de cada elemento, teniendo como observaciones iniciales que era necesario revisar y validar las cuantías de las columnas, completar el despiece de las vigas de cimentación y de las columnas y presentar los planos de detalle de los elementos no estructurales. Todo esto se compiló en un informe que posteriormente se revisó y se revisaron las subsanaciones
indicaciones enviadas por el contratista, concluyendo que se tenía una correcta esquematización y geometría de cada elemento estructural y no estructural acorde a las normativas, por lo cual se aprobó ya el diseño. El segundo fue el informe y el estudio bioclimático junto con el plano paisajista. Teniendo en cuenta las condiciones climáticas de la zona y buscando el mayor confort térmico de la estructura y teniendo en cuenta que hay necesidad de disminuir al máximo el uso de refrigeración e iluminación, se realizó la revisión y análisis con los profesionales María Paula González y Pedro Morato, evaluando la orientación de la edificación para asegurar un ingreso de luz, pero sin incidencia solar directa, los materiales de la construcción para avalar que estos permitieran el flujo de aire adecuado y a su vez absorbieron gran parte de la incidencia solar, y también se evaluaron la altura de los techos y el funcionamiento de la ventilación cruzada. Adicionalmente, se revisó la guía proporcionada por el EPA de Cartagena para recomendar a los profesionales cuáles eran esas especies arbóreas más adecuadas según las condiciones climáticas y los objetivos de la zona de jardín y urbanismo para poderlas implementar. Adicionalmente, se observó que existían 2 árboles en la zona central del predio, por lo cual se recalcó la importancia de conservarlos para poder aportar sombra, confort térmico y a su vez conservar flora y fauna de la zona. El tercero a revisar fue el estudio geotécnico, el cual se revisó con la guía de la profesional Mónica Melgarejo, quien solicitó, después del análisis a lo presentado por el contratista, un estudio adicional sobre la composición de una zona del predio, ya que en lo apropiado aparecía una insistencia en la no existencia de sales en el suelo, lo cual para la profesional presentaba una evidente falla considerando la cercanía a zonas costeras. También se realizó la recomendación de revisar el planteamiento de las cimentaciones, ya que en caso de contener sales en el suelo, su manejo debía ser diferente teniendo en cuenta la corrosión que causa la salinidad. La profundidad de las mismas también se debía evaluar debido a que este tipo de suelo tiende a ser menos estable, y se debía implementar también un buen sistema de drenaje para evitar la acumulación de agua en ciertos puntos revisados en los planos. Se realizaron los nuevos estudios, se estableció el mejoramiento de las cimentaciones para finalmente poder aprobar todos los estudios geotécnicos. Por último, con la guía del profesional Alexander Valenzuela se revisaron los diseños hidrosanitarios. Se revisó que los planos apropiados por el contratista cumplieran con los parámetros hidráulicos, dimensionamientos de tanques, medidores, redes de agua potable y desagües adecuadas, equipos de bombeo, dimensionamientos de bajantes, canales y colectores de forma correcta, según las normativas NTC 1500 y el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS 2000. Inicialmente se aprobaron los tanques de reserva asignados por el contratista y la ubicación de la acometida y del medidor. Sin embargo, se realizaron algunas observaciones sobre los cálculos de las tuberías debido a que se encontró que había un caudal errado, por lo que se le solicitó la revisión nuevamente de todos los cálculos al contratista, incluyendo los sistemas de bombeo. Posteriormente, también se realizaron sugerencias de implementar un sistema de recolección de aguas lluvias, teniendo en cuenta que habían áreas que necesitaban drenaje según los estudios realizados. Esto con el fin de tener un mejor manejo de los recursos hídricos del proyecto, ya que en las condiciones ambientales actuales es primordial buscar alternativas del recurso para épocas de sequía. También es importante reducir las inundaciones que históricamente en Cartagena ocurren en los meses de octubre y noviembre, y lo que genera es que afectan de forma significativa a las comunidades aledañas al predio, y con el pasar del tiempo también afectarían la estabilidad y cuidado de la infraestructura. Adicionalmente, también es relevante en el planteamiento de este proyecto implementar estrategias de conservación del recurso hídrico, por lo que un sistema de recolección de agua lluvia sería algo fundamental para su uso en actividades como limpieza y mantenimiento de especies arbóreas que se iban a implementar. Esto en las épocas de sequía, y era bueno en las zonas verdes en general, ya que al ser irrigadas con agua lluvia se podía disminuir el efecto de isla de calor, mejorando microclimas en estas áreas. Ya con todo esto subsanado por parte del contratista, se aprobaron los diseños hidrosanitarios. Para la segunda etapa, las actividades se centraron en toda la recopilación de documentos e información para la entrega y recibo de satisfacción de la primera etapa, así como en realizar los comités y actas semanales de seguimiento a los avances de obra y al seguimiento de los compromisos que en estos comités se pactaban. También se realizaron visitas mensuales para avalar, verificar y confirmar que los avances consignados en los comités semanales estuvieran correctos. Se realizaron y presentaron informes mensuales y semanales junto con toda la información requerida por Findeter para la facturación de obra e interventoría según el avance presentado. Y en busca del cumplimiento de los objetivos se realizaron 2 sesiones de socialización con los líderes de las comunidades vecinas sobre el avance del proyecto y su impacto en la comunidad, así como también la importancia que existe al cuidar de los recursos renovables y no renovables en el área y de este proyecto a largo plazo.
Como conclusiones de este proyecto tenemos que se logró una evaluación detallada de los recursos hídricos que se esperaban utilizar en la construcción y operación del CDI, se identificaron oportunidades de optimización del recurso mediante sistemas de recolección y reutilización de aguas lluvias, especialmente para las zonas verdes del proyecto, permitiendo una disminución significativa en la dependencia de fuentes externas de agua potable para el mantenimiento y cuidado de estos espacios. También, con la implementación de estas estrategias y modificaciones en los diseños, se contribuyó minimizando el impacto ambiental que proyectos de infraestructura como este pueden generar. Se logró generar un confort térmico en zonas exteriores, aportando sombra con vegetación nativa de la región, lo que mejora la comodidad de los ciudadanos en la estructura, también mejora el entorno estético, la calidad de aire y fomenta a su vez la educación ambiental al crear espacios educativos con la comunidad como las socializaciones realizadas durante el periodo. Por último, en el contexto de la ingeniería agrícola, aunque la participación en proyectos civiles como la construcción de colegios y viviendas no siempre se considera viable, este proyecto mostró que los conocimientos en conceptos bioclimáticos, de manejo de suelos, recursos hídricos y especies vegetales son claves para desarrollar estructuras con menor impacto ambiental, más sostenibles y confortables para sus habitantes. Esto incluye la posibilidad de ofrecer capacitaciones, realizar modificaciones en los diseños, implementar innovaciones tecnológicas y monitorear la eficiencia de los sistemas aplicados, teniendo en cuenta los factores climáticos específicos de cada proyecto. Muchas gracias. La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia te brinda acompañamiento, herramientas, talento humano y formación de calidad para transformar el país. ¿Y tú, cómo quieres cambiar el mundo?